Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de estadística. Yo soy el profesor Loto Federico. Se deben acordar de mí porque cursamos matemática, ¿sí? Pero bueno, ahora estamos en otra materia. Capaz que esta materia les va a servir más a ustedes porque vamos a ver ejemplos y ejercicios relacionados con lo que ustedes van a seguir y lo que capaz que van a tener que utilizar en un futuro, ¿sí? La matemática era un poquito más dura, más abstracta, ¿sí? Y acá ya vamos a meternos con ejercicios que podemos encontrar en la vida cotidiana, ¿sí? O cosas que después van a ser más útiles para ustedes. Entonces, para empezar a trabajar con la estadística, lo primero que tenemos que hacer es enumerar algunas cosas que van a ser necesarias para poder conocer de qué se trata, hacia dónde estamos apuntando y bueno, después con el correr del tiempo obviamente van a servir para seguir enganchándonos con los ejercicios y con los temas que vienen. Entonces, vamos a ver estas definiciones, ¿sí? Primero tenemos que la estadística es la ciencia que se dedica a recolectar, organizar y computar datos con el objetivo de inferir conclusiones sobre ellos. Dentro de la estadística tenemos la estadística descriptiva, la cual nos permite la recopilación, presentación y descripción de los datos obtenidos. Nosotros vamos a trabajar mucho con la estadística descriptiva, ya que nuestra idea es justamente recopilar datos y sacar información de ellos, ¿sí? Así que nosotros vamos a centrar justamente en la estadística descriptiva. Para esto es necesario determinar bien lo que es la población y la muestra, que tenemos que la población es un conjunto de individuos que pueden ser personas o no, sobre los que se quiere obtener información. Y la muestra es la parte de la población que se analiza con el fin de reducir la cantidad de información a obtener. Es decir, que nosotros vamos a identificar la población que queremos trabajar y sobre eso vamos a tomar una muestra para poder hacer los análisis que nosotros queremos hacer, ¿sí? Justamente siempre se habla sobre una muestra y no sobre la población, porque la población es muy difícil acaparar todo lo que yo quiero analizar, entonces por eso se toma una muestra de eso para tener un mejor análisis. Obviamente cuando la muestra es más grande va a ser mejor los resultados que obtenga, porque van a ser más precisos. En cambio, si la muestra es más chica, voy a obtener resultados, pero no van a ser tan precisos como los de una muestra cada vez más grande, ¿sí? Por eso la idea es que la muestra sea bastante grande, para poder sacar mejor información. Después tenemos la característica, que es la propiedad que se estudia de esa muestra o población, y las variables, que son las características que se estudian en una muestra o población, y que se clasifican de acuerdo con el tipo de valor que tomen. Las variables cuantitativas son las que toman valores numéricos. Si los valores posibles de la variable se pueden enumerar, es decir, que toman un valor natural, se dice que la variable es discreta, y cuando los valores son números reales positivos, se dice que la variable es continua. Es decir, que si yo tengo una variable cuantitativa y yo la puedo enumerar con números naturales, o sea 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el más infinito, es una variable cuantitativa discreta. Pero si los valores que voy a utilizar para enumerar esas variables son números decimales, ¿sí? Números con coma, números periódicos, entonces se dice que la variable es continua. Acá utilicé el símbolo de real positivo porque obviamente los números que yo voy a tener en cuenta van a ser desde el 0 hacia el infinito positivo, ¿sí? Acá sí se pueden utilizar números con coma, por eso puse reales positivos. O también podría ser un valor irracional, ¿sí? Igual es medio raro tomar un número irracional justamente para la estadística como el valor de una variable, pero bueno, lo puse para que sea más general, nada más. Bueno, algunos ejemplos de esto tenemos las variables cuantitativas discretas y las continuas, ¿no? Y acá, por ejemplo, dentro de las cuantitativas discretas tenemos el número de hijos, el número de faltas en un partido de fútbol, el número de personas que llegan a un consultorio y el número de árboles en un bosque. Fíjense que todos estos ejemplos que puse se pueden enumerar con números naturales. En cambio, en la variable cuantitativa continua vemos que estos ejemplos, como por ejemplo la estatura de una persona, el volumen de una pelota de fútbol, el peso de una persona, la velocidad de un tren, la longitud de un tenedor o el volumen del agua de una piscina, son números decimales, números con coma. Por ejemplo, una persona puede medir 1,75, no sé, 1,80, 1,50, ¿sí? O sea, son valores que van a ser con números con coma, números periódicos, números decimales, etcétera. Esa es la diferencia entre una y otra. Bien, y la variable cualitativa, las variables cualitativas, son las que no toman valores numéricos. Pero si los valores que pueden tomar de la variable se pueden ordenar,
¿sí? Se dice que la variable es ordenable. En caso de que no se pueda ordenar, se dice que es no ordenable. Por ejemplo, variables cualitativas ordenables serían la nota de un examen, el nivel de estudio alcanzado por una persona o la graduación militar alcanzado por una persona, ¿sí? En caso de que estudie algo relacionado a lo militar, ¿no? Acá cuando puse nota de un examen me refiero a aprobado o desaprobado, ¿sí? Si yo quiero seleccionar entre aprobado y desaprobado lo puedo ordenar, pero es cualitativa, porque acá no tengo números, ¿sí? Lo mismo que el nivel de estudio de una persona, primario, secundario, universitario, ¿sí? Y acá la variable cualitativa no ordenable puede ser, por ejemplo, hombre, mujer, color de pelo, son cosas que no se pueden ordenar, ¿sí? Bien, entonces, a partir de esto vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver dónde entrarían este tipo de variables, cómo se pueden clasificar. El ejemplo 1 dice, un investigador está realizando un estudio sobre un protector solar que un laboratorio está por lanzar al mercado. Para ello selecciona un grupo de 50 personas, les piden que utilicen el protector y que se expongan al sol. Él registra cuántas horas les dura la protección a las personas y si el producto les produce alguna molestia en la piel. Entonces nos piden que armemos una planilla que puede utilizar el investigador y después nos piden que identifiquemos variable, población, muestra, etc. Entonces acá tenemos una planilla, ¿sí? En donde él puede hacer estas anotaciones. Las variables serían el tipo de piel, la duración del producto antes de presentar el eritema. El eritema es enrojecimiento en la piel. Y los efectos en la piel, ¿sí? Estas serían las tres variables. Y acá tenemos, bueno, piel muy clara, blanca, piel intermedia, piel morena, la duración antes de presentar el eritema y el efecto que se produce en la piel. Entonces a partir de esto vamos a identificar lo que dije, variables y demás cosas. Entonces sabemos que la población es hacia donde está dirigido esto, es a las personas. La muestra que se hizo fue sobre 50 personas, ¿sí? Bueno, y acá en las variables podemos ver de que la duración del producto antes que presente el tema, esta sería la única variable que puede ser cuantitativa, porque esta y esta son cualitativas. El tema es que esta, ¿qué tipo de variable cuantitativa es? Como vemos, algunas presentan números decimales, entonces podríamos decir de que la variable es continua, ¿sí? Porque algunas presentan números decimales. Y las otras dos que son cualitativas, vemos que una es ordenable y otra no es ordenable. Como por ejemplo, la ordenable son los efectos en la piel, que podemos ir de más enrojecimiento a menos enrojecimiento o viceversa, ¿sí? De menor a mayor. A eso lo podemos ordenar. En cambio, lo que no podemos ordenar son los tipos de piel, ¿sí? Eso lo podemos ordenar lo podemos meter como nosotros queremos, ¿sí? Entonces por eso tenemos las cualitativas ordenables y no ordenables, los efectos en la piel y los tipos de piel. Bien, vamos a otro ejemplo, ¿sí? A ver esto. Dice, completar la siguiente tabla. Acá tenemos una tabla en donde todo lo que está en negrito es lo que está escrito ya y lo que está en color es lo que fuimos completando. Entonces, acá en la primera variable tenemos el color de pelo de una persona. Esto, como vimos recién, esto es una variable cualitativa y no se puede ordenar, es no ordenable. Y algunos valores son el rubio, castaño claro, castaño oscuro, etcétera. Acá la variable es la altura. Entonces, como vimos recién, esto sería una cuantitativa continua. Y algunos ejemplos es 1,60, 1,75, 1,68, etc. Otra variable puede ser la cantidad de peces de un estanque. Y en este caso la variable es cuantitativa discreta. ¿Por qué discreta? Porque yo tengo, o sea, la cantidad de peces es el número natural, de 1 a lo que yo quiera poner. O sea, 100, 200, 300 peces, 500. No puedo poner 1,5, 25,2. ¿Se entiende? Después tenemos otra variable que es la raza de un perro, por ejemplo. En este caso sería una variable cualitativa no ordenable. Y acá tenemos algunas razas del perro: pastor alemán, bulldog, golden retriever, husky siberiano, etc. Y otra variable podría ser la condición de un examen, ¿sí? Y en este caso habíamos dicho que era una variable cualitativa ordenable, ¿sí? Como por ejemplo aprobado y desaprobado. Y acá una aclaración. Si las notas si fuesen en forma numérica, la variable sería cuantitativa discreta o continua, dependiendo si se utilizan o no decimales, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo podemos ir clasificando las diferentes variables. Bueno, y vemos un ejemplito más que también sobre clasificación de variables, en donde tenemos las variables y acá tenemos la clasificación. Entonces, por ejemplo, peso de los bebés recién nacidos es una variable cuantitativa continua, porque pueden tomar números decimales.
Bueno, color de cabello de unas personas de una institución, vimos recién que es una cualitativa no ordenable. Edad de los estudiantes ingresantes a la UNLAM es una cuantitativa discreta porque es un número, pero es un número natural, siempre la edad. No decimos, yo tengo 21 años, 4 meses. Después, el lugar de residencia de los asistentes a un congreso es una cualitativa no ordenable. Cantidad de hijos de una familia, cuantitativa discreta. Estatura de los jugadores de básquet es una cuantitativa continua, porque obviamente la altura es números decimales. Antigüedad de los docentes en una institución educativa también, cuantitativa continua. Especialidad de los médicos de un centro de salud, cualitativa no ordenable. Nota del examen final de una materia, esto es numérico, entonces por eso pusimos cuantitativa discreta, porque acuérdense que en la nota final no se ponen decimales, números redondos, números naturales. Nivel de satisfacción con la carrera elegida, cuantitativa discreta. Acá vamos a suponer que se hizo el nivel es de, no sé, de 1 a 10, vamos a poner, ¿sí? Si fuese mucho o poco regular sería cualitativa, ordenable. Por eso hay que ver bien cómo se trabaja esta variable, ¿sí? Después tenemos el puntaje de un test de inteligencia, cuantitativa discreta, porque toma valores naturales, ¿sí? Y el nivel de participación de un alumno es una cualitativa ordenable, esto sí sería mucho o poco. Bien, entonces como vimos acá en ejemplos, tenemos diferentes tipos de variables y dependiendo cuál sea cada una, se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿sí? También es muy importante para clasificar la variable es el contexto en el que estamos trabajando. Por eso los últimos dos ejemplos que hicimos, que fueron a través de un cuadro, hice algunas aclaraciones porque justamente no estaba bien contextualizado. No tan bien como el primero, que sí sabíamos que era un experimento, que se hacía sobre determinadas personas, etcétera. Así que bueno, lo importante es identificar siempre el contexto en el que estoy trabajando y a partir de ahí identificar la variable. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. ¿Sí? Nos vemos en un próximo videito la próxima semana. Chao, chao.